Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia Ewald A. Fabré. Esta conferencia fue instituida por la Sociedad Argentina de Genética en honor a la memoria del doctor Ewald Fabré, quien fue un genetista de plantas que trabajó principalmente con cereales. El doctor Fabré fue investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la Argentina. En esa institución ocupó varias posiciones de gestión y desde hace años el Instituto de Genética del INTA lleva su nombre. Además, fue profesor de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Sus trabajos iniciales se centraron en las relaciones huésped-patógeno en los cereales. Y luego amplió sus investigaciones hacia el campo de las mutaciones inducidas de utilidad en el mejoramiento genético, y de hecho hay una variedad de cebada que lleva un mutante obtenido por el doctor Fabré. Fue además pionero en el estudio del control genético de las proteínas del endosperma, adelantándose a su época, ya que sus publicaciones fueron en el año 1950 y recién 2 años más tarde se concluyó o se aceptó que el ADN era el material genético. El doctor Fabré tuvo una destacada actuación en todo el campo de ciencia y técnica en la Argentina. Fue presidente de la SAG, miembro correspondiente de la Sociedad Brasileña de Genética, Senior Research Fellow de la National Science Foundation en Estados Unidos, miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la New York Academy of Science. Además recibió numerosos premios, entre los que se encuentra el diploma al mérito en genética y citogenética de la Fundación CONEX, que recibió en el año 1983. Esta conferencia va a estar a cargo del doctor Guillermo Giovanbattista, licenciado en Biología y doctor en Ciencias Naturales, recibido en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, en la Argentina. Es especialista en genética de animales domésticos y genética forense no humana. Profesor de genética general y de genética veterinaria forense. Investigador principal del CONICET y del Instituto de Genética Veterinaria de doble dependencia CONICET Universidad Nacional de La Plata. Ha dirigido 22 tesis doctorales, una tesis de maestría, tesis de grado, y ha publicado más de 130 trabajos en revistas indizadas, además de 2 libros y 14 capítulos de libros. A todo esto se suma una intensa actividad de evaluación y de gestión, y es editor asociado de la revista de nuestra sociedad. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias, Elsa, por la presentación. Y bueno, primero que nada, quería agradecer a la Sociedad Argentina de Genética y a la ALAG por la invitación y por el honor de poder dar en este año la conferencia Fabré. Bueno, ¿se escucha? Ahí. Si no, hablo con una... Sí, ahora se escucha mejor. Bueno, el tema de mi charla, de mi presentación, va a tratar sobre la adaptación al ambiente de los animales domésticos. Y esto es un desafío, o esta adaptación siempre fue importante, pero más en este momento donde estamos en un contexto de cambio global. A pesar de que el título dice animales domésticos, me voy a centrar especialmente en la especie bovina, que es donde más he trabajado, pero los mecanismos de adaptación a los diferentes ambientes en los diferentes animales domésticos o animales de compañía, o incluso mamíferos silvestres en general, incluyendo el hombre, comparten muchos mecanismos en común
aunque a veces no involucran los mismos genes o el mismo tipo de mutaciones, pero sí las mismas rutas o las mismas estrategias o estrategias convergentes que llevan a resolver el desafío que plantea ciertos ambientes extremos. La especie bovina doméstica desciende del bovino silvestre o salvaje, el Bos primigenius, que tenía una distribución... Uy, ahí está. Que tenía una distribución muy amplia en toda Eurasia y norte de África. Esto hacía que esta especie ocupaba ambientes muy distintos en esa amplia distribución geográfica. Si uno se imagina esa amplia distribución y el germoplasma de esa especie, uno podría suponer que toda la variabilidad genética de la especie silvestre estaría distribuida y que podría haber estado distribuida heterogéneamente. ¿Sí? Hace más o menos unos 300.000 años empiezan a diferenciarse dos tipos principales de bovinos. Uno, el que denominamos Bos taurus, y el otro, el que denominamos Bos indicus, los cuales se diferenciaron. El Bos indicus es el bovino que tiene jiba, mientras que el Bos taurus es justamente el que no tiene jiba. Estos dos tipos mayores se diferenciaron, genéticamente son bastante diferentes. En algunos lugares se los menciona como subespecies, aunque son totalmente fértiles entre sí. Y a partir de ese bovino salvaje, se produce la domesticación, que habría ocurrido hace unos 10.000 años. Esos eventos de domesticación, que son eventos muchas veces raros, muy puntuales, ocurrieron en lugares muy puntuales, específicamente desde el punto de vista geográfico. En el bovino habría entre 3 o 4 centros o 5 centros de domesticación. El principal centro de domesticación de los bovinos taurinos se encontraba en la región del Cercano Oriente, por eso es el nombre, en los Montes Taurus, en Turquía. Habría habido otro centro de domesticación en el norte de África, de donde derivan los bovinos taurinos africanos, y 2 centros de domesticación en la India y Pakistán, de donde derivan los bovinos cebuinos o bovinos con jiba. Se ha propuesto otro centro de domesticación en la zona de Corea, en el noreste de Asia, de donde habrían derivado una rama de los bovinos taurinos, especialmente de los que se encuentran en Japón, Corea, parte de China, Mongolia y de Rusia. A partir de esos, si nos imaginamos esa gran distribución del germoplasma del bovino, unos pocos animales fueron domesticados y cada uno de esos centros de domesticación capturó solo una fracción de esa diversidad. Ya venían diferenciados desde hacía unos 300.000 años y además pasan por otro cuello de botella, que es ese proceso de domesticación. A partir de esos centros de domesticación, los bovinos domésticos migran hacia Europa, hacia todo África y hacia el sudeste asiático y el resto del mundo, siguiendo las migraciones humanas. Y a medida que migran, van pasando por diferentes eventos de cuellos de botellas, de adaptación a diferentes ambientes, y a eso tenemos que sumarle la selección artificial que el hombre fue aplicando sobre esas poblaciones. Esta imagen muestra más o menos lo mismo, donde se ve que desde esas regiones puntuales, de esos eventos puntuales de domesticación, el bovino se dispersa por todos los continentes, con excepción de la Antártida, y animales provenientes de diferentes centros de domesticación en ciertas regiones geográficas confluyen. Por ejemplo, en esta zona de
de Asia o en el este de África, dando origen a poblaciones o razas que podríamos llamarle híbridas o tauríndicas, que tienen en su germoplasma tanto diversidad genética proveniente de un centro de domesticación como del otro. Del centro de domesticación norafricano entran a la península ibérica, con lo cual la península ibérica es un centro donde confluye la migración a través de Europa, de este centro de domesticación, con otra migración mediterránea, por lo cual esos bovinos ibéricos tienen en su germoplasma genes del cercano oriente como africanos. Y esto es trascendental para nosotros porque de ahí sale gran parte de los bovinos que van a poblar América y van a dar origen a los bovinos criollos latinoamericanos. Entonces, como les decía, de esa diversidad total, cada centro de domesticación habría capturado una fracción de esa diversidad y a partir de esos centros de domesticación es que se van dando la diferenciación de las diferentes razas o poblaciones bovinas en las diferentes regiones geográficas, ¿sí? Cada uno con sus características genéticas y fenotípicas. Bueno, esto es lo que les decía, que uno de los dos últimos lugares que son poblados por los bovinos son América y el continente y Oceanía, especialmente donde hay mayores poblaciones de bovinos, es en Australia y en Nueva Zelanda. Los bovinos entran con los viajes, los primeros viajes de Colón y los sucesivos viajes, y desde ahí migran hacia Norteamérica y hacia Sudamérica, siguiendo principalmente la costa del Pacífico, y a través de Brasil, siguiendo la colonización portuguesa. Como consecuencia de esos procesos de domesticación, migración, selección natural y adaptación y selección artificial y natural, actualmente la FAO reconoce aproximadamente 1.500 razas bovinas. A veces el término entre población y raza no es muy claro en este tipo de animales, en las especies bovinas, ya que el término raza es un concepto, el concepto que tenemos de raza es un concepto occidental, principalmente surge en Europa, donde hay barreras raciales, patrones raciales bien definidos. Sin embargo, eso es aplicable a muchas razas comerciales y de distribución mundial, pero es más difícil de aplicarla en poblaciones nativas o locales, donde la definición de raza es una definición asociada, por ejemplo, en África está muy asociada a una región geográfica o a un grupo humano, y muchas veces el nombre de la raza toma o el lugar geográfico, el nombre del lugar geográfico o el nombre de la población que lo cría desde hace muchas generaciones, desde tiempos históricos. Entonces, un poco esa gran diversidad de bovinos que tenemos actualmente en el mundo es consecuencia de todo ese proceso. Por un lado, de la historia de las poblaciones bovinas, de la selección tanto natural como artificial, y esto ha determinado que haya una gran diversidad genética en las poblaciones de esta especie. Pero bueno, como vimos en el mapa, el bovino está prácticamente en toda la superficie terrestre, salvo la zona ártica o el Polo Norte y la Antártida. Entonces ha tenido que adaptarse a condiciones ambientales muy variadas. Muchas de esas son condiciones muy desafiantes. Desde hace ya varias décadas que se está estudiando estos procesos de adaptación, no solamente en esta especie, sino otras. Y por un lado, tenemos, especialmente ahora, tenemos herramientas de análisis masivo del genoma. Básicamente todos los estudios de lo que podemos llamar huellas de selección están basados en dos tipos de datos genéticos. Uno son los basados en microarrays, ¿sí? Que básicamente estudian paneles de SNP o de polimorfismo de nucleótido simple distribuidos en todo el genoma
que hay desde baja densidad, mediana densidad o alta densidad, según el número de marcadores que se utilice. O, más recientemente, han empezado a aparecer trabajos basados en secuenciación del genoma completo, con lo cual tenemos una densidad de marcadores aún mayor. Un panel de marcadores baja densidad, estamos en a lo mejor 3.000 marcadores, uno de mediana densidad podemos estar entre 30.000 y 50.000, uno de alta densidad entre 500.000 y 1.000.000, y si trabajamos con genoma completo, estamos ya, podemos estar trabajando por individuo en 3, 4, 5 millones de SNP, y a nivel de todo un trabajo, a lo mejor estamos trabajando con 40 millones de SNP, más información de inserciones o deleciones como indels. Toda esa gran información, además, bueno, de alguna manera hay que evaluarla. Se han propuesto diferentes modelos para estudiar o detectar los sitios de bajo selección, ya sea positiva, negativa, balanceadora, neutra, dentro del genoma basado en esta formación genómica. Pero además de la información genómica, necesitamos la información fenotípica. Entonces, vamos a encontrar en la bibliografía diferentes tipos de estudios. Hay estudios basados en datos morfológicos o histológicos. Vamos a tener estudios basados en datos etológicos, ¿sí? Una forma de respuesta al ambiente son cambios etológicos, y eso tiene en parte una base genética. Tenemos estudios a nivel fisiológico. Por supuesto, los estudios fisiológicos, la fisiología está muy relacionada también con la morfología y la histología, y todo esto tiene en gran parte una base genética, ¿sí? Los estudios genéticos en particular pueden estar basados en estudios de genética estructural, como por ejemplo estudios de asociación o GWAS, estudios de huella de selección y estudios de cambio en la diversidad genética. Por ejemplo, estudiando RHO, ¿sí? O islas de homocigosidad dentro del genoma. Pero además tenemos los estudios funcionales, basados por ejemplo, en transcriptómica, si estudiamos los niveles de expresión a nivel de ARN, o estudios más de regulación, como pueden ser los estudios epigenéticos. Dentro de los métodos de estudios de huellas de selección, tenemos una gama muy amplia de métodos. Los podríamos dividir en métodos que estudian las huellas de selección dentro de la raza o dentro de la población, ¿sí? Entre ellos podemos encontrar los que se basan, por ejemplo, en los perfiles de frecuencias génicas, como los métodos de Takeshima. Tenemos los que están basados en desequilibrio de ligamiento entre los marcadores, por ejemplo, el que se denomina EHH, que lo que estudia es cómo va decayendo el desequilibrio de ligamiento a partir de un marcador o un SNP focal, ¿sí? Hay una competencia entre desequilibrio de ligamiento, recombinación y selección. La selección tiende a que los haplotipos sean de mayor tamaño, y la recombinación tiende a romper esos haplotipos. Un derivado de este método es este que se denomina IHS, que está basado en el mismo concepto. Y después tenemos los métodos que se basan en la pérdida de diversidad, por ejemplo los RHO, y que básicamente lo que buscan es buscar islas o regiones del genoma donde no haya diversidad y se haya fijado un haplotipo, ¿sí? O haya muy baja diversidad, y que un haplotipo sea básicamente el que tengan en homocigosis todos los individuos, y eso es un indicativo de que esa región está bajo una fuerte fuerza de selección positiva. Y después están los métodos que comparan entre poblaciones o entre razas, y ahí tenemos el clásico índice de selección, índice del F de Wright, especialmente el FCT, que lo que mide es la varianza entre las frecuencias génicas entre poblaciones. Uno supone que entre dos poblaciones hay una media de diferencia de distancia genética medida a través de las frecuencias génicas, pero algunos marcadores se escapan de esa media,
Entonces uno lo que trata de buscar son esos marcadores que se escapan, ya sea porque tienen una mayor diferenciación genética significativamente mayor, con lo cual está indicando una selección positiva, o si todas las poblaciones tienen la misma frecuencia génica o el mismo alelo mayoritario para razas que son muy diferentes, es porque por alguna razón hay una selección negativa que tiende a homogeneizar, y a lo mejor es porque esa región del genoma no puede variar independientemente de qué raza nos estemos refiriendo. Esta es una variante del FCT, y después tenemos los métodos de comparación interpoblacional basados en este método que le decía de EHH, y ahí tenemos, por ejemplo, el RCB, el índice RCB, el índice XPEHH. Pero bueno, como les decía, los bovinos han sido desafiados a ambientes drásticos, muy desafiantes. Uno de ellos es la adaptación a la altura. No solamente hay bovinos en la altura, sino que encontramos poblaciones humanas, encontramos poblaciones de cabras, ovejas, mamíferos silvestres, perros, etc. ¿Y por qué es importante la adaptación a la altura? Porque el 24% de la población terrestre, de la superficie terrestre, está a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y algunas regiones incluso están por arriba de los 3.000 o incluso hasta 4.000. Hay poblaciones cercanas a los 4.000 metros. Hay 4 regiones que es donde más se ha estudiado la adaptación a la altura. Una de ellas, donde más se ha estudiado, es en la región del Tíbet, por una razón obvia, es la zona más alta del planeta. La región de las Rocallosas, las alturas de las Rocallosas, donde se han seleccionado bovinos Angus adaptados a la altura. Las regiones de altura del este de África, y en nuestra región tenemos las planicies de altura de Bolivia, Perú y parte del noroeste de Argentina. Adaptarse a la altura conlleva una serie grande de desafíos. Imagínense que a medida que aumentamos la altura, va bajando la presión de oxígeno, y además va bajando la temperatura y va aumentando la radiación solar. Entonces, esos individuos, por ejemplo, independientemente de qué especie sea, ¿sí?, están expuestos a la hipoxia, ¿sí?, están expuestos a bajas temperaturas, y no solamente bajas temperaturas, sino una amplitud térmica muy grande. De día puede hacer mucho calor por la alta radiación, y de frío, y de noche bajar las temperaturas bajo cero. Por otro lado, en esas planicies de alturas, la calidad de las pasturas es baja, por lo cual tienen que poder alimentarse y responder a esos desafíos con baja calidad de insumos. Y además, están expuestos a altos niveles de UV, ¿sí?, de radiación UV. ¿Y cómo responden a esos mecanismos? ¿Sí? Una es disminuir los tamaños. En general, las poblaciones de altura tienden a tener tamaños menores, ¿sí? Tienden a reducir el tamaño. Y con eso disminuyen la relación superficie-volumen. Por otro lado, en el caso de los bovinos, hay cambios en el pelaje, ¿sí? Tienen pelo más largo, cambian la textura del pelo, cambian la pigmentación. Si una población que está expuesta, por ejemplo, al frío, necesita mayor pelaje, ¿sí?, un pelo más denso y doble capa de pelo. Y además, si hay mucha radiación solar, necesitan mayor pigmentación, no solamente en el pelo, sino también en las mucosas, que los ojos tienen que estar bien pigmentados, los labios, todo lo que está expuesto tiene que estar bien pigmentado para evitar daño por UV. Como tienen poca cantidad de oxígeno y mala calidad alimenticia, lo que hacen hay una disminución del metabolismo. Tienen menos metabolismo. Los bovinos de altura tienen un metabolismo más lento que los bovinos de la llanura.
Por otra parte, hay una serie de cambios en el sistema cardiovascular, hay una mejor captación y transporte del oxígeno. Eso, lo más clásico es, por ejemplo, que la hemoglobina, hay modificaciones en hemoglobina para captar el oxígeno, hay modificaciones en los pulmones para evitar uno de los mayores daños de la altura, que es la presión pulmonar, que puede llevar a la muerte de los animales. Es muy común que bovinos transportados desde los llanos a la altura mueran por causa de la presión arterial. Y además hay hay cambios, hay angiogénesis, por ejemplo, para tener mayor desarrollado el sistema vascular para poder transportar mejor el oxígeno, el poco oxígeno que puede captar. Y además, otra cosa importante, hay cambios en la microbiota, no solamente del tracto intestinal, sino también, por ejemplo, la microbiota de la piel. Y además, una cosa que no puse acá, que en la altura están expuestos a diferentes patógenos, a diferentes parásitos que en el llano. Un trabajo, esto es bueno, es un trabajo que hicimos el año pasado, o que terminamos este año, que es parte de la tesis doctoral de una de las becarias del grupo, de Olivia Marcusi, donde comparamos, es un trabajo que lo que buscamos es encontrar huellas de selección de adaptación o a la altura o al llano tropical o subtropical en Bolivia. Si ustedes pueden ver acá el mapa de Bolivia, Bolivia está dividido en dos partes. Una es la región este, ¿sí? Donde es toda una medialuna llana de no más de 500 metros sobre el nivel del mar, que va desde ambientes amazónicos, subtropicales y chaqueños. En el centro tenemos una zona de valles intermedios con una temperatura templada, y en el oeste está el altiplano boliviano con alturas no menores a los 3.000 metros. En esta región, casi todos los bovinos que se encuentran son bovinos criollos adaptados a la altura, mientras que en esta región encontramos otro tipo de bovinos criollos que se han adaptado a las condiciones de sabanas más tropicales o subtropicales. Para este trabajo muestreamos 3 departamentos de altura y 3 regiones del departamento de Santa Cruz de la Sierra, que es una sabana subtropical. Todos de esos animales les trajimos ADN, fueron genotipadas con un microarray una combinación de microarrays de alta y mediana densidad. A partir de esa matriz de genotipos, lo primero que hicimos fue estudiar la estructura poblacional para ver una cosa importante cuando uno va a trabajar en huella de selección, es primero tener un objetivo claro y después que las poblaciones muestreadas realmente puedan cumplir con ese objetivo. Si lo que nosotros buscábamos era encontrar huellas de selección, ya sea adaptadas a la altura o al calor, una cosa que teníamos que tener o asegurarnos es que las dos poblaciones de bovinos fueran genéticamente diferentes. Por eso es importante, primero que nada, estudiar la estructura poblacional. Después lo que hicimos es utilizar diferentes métodos de los que les mencioné hace un rato para detectar huellas de selección. Por ejemplo, usamos el FCT, el RCB, el XP y el RO. Y por último, una vez que detectamos las regiones bajo selección, fuimos al genoma del bovino, localizamos los genes que estaban incluidos en esa zona bajo selección y finalmente hicimos un análisis de ontología génica para ver qué rutas o términos biológicos estaban enriquecidos y si estaban relacionados o no con los procesos de adaptación que nosotros buscábamos. Este es un componente de un PCA, un componente de análisis principal, basado en la frecuencia génica de ese panel de SNP, donde se ve, bueno, acá este grupo son animales Holstein, que se ve que se diferencian claramente de los criollos, y el componente principal muestra que los criollos del altiplano
se encontraban en una posición intermedia, mientras que los criollos de los llanos se encontraban hacia los valores positivos del eje del componente 1. Y a su vez, en el componente 2 vemos un gradiente de los dos tipos de criollos. Hay algunos criollos que se superponen, hay un pequeño solapamiento entre las dos poblaciones, seguramente pues son animales que han sido o los bajaron desde los valles hacia los llanos o desde los valles hacia el altiplano. Pero en líneas generales se diferencian bastante bien las dos poblaciones, con lo cual el primer requisito que teníamos que cumplir se cumplía. Cuando aplicamos los diferentes métodos de huella de selección, se encontraron diferentes picos. Esto es un Manhattan plot, donde se ve el aporte de cada SNP, cada puntito es un SNP, ¿sí? Esto está hecho con el método XP, XPEH, que es el que les mencionaba, que lo que compara es el decaimiento del desequilibrio de ligamiento a partir de cada SNP. El método va evaluando ventanas y se va desplazando a lo largo del cromosoma y va estimando cómo son los haplotipos en cada punto focal. Interesantemente, el pico más grande se encontraba en el cromosoma 20 y que coincide con un QTL o un fenotipo o una mutación que determina un fenotipo que se llama SLIC, que es característico de los bovinos criollos. Ese fenotipo SLIC está determinado por el receptor de la prolactina y lo que hace es cambia el largo del pelo. El fenotipo SLIC es un fenotipo que se originó en el criollo latinoamericano y es un pelo muy corto. En general, el pelo corto es más típico de los bovinos cebuinos, que son bovinos que están adaptados al calor, que como se acuerdan fueron seleccionados en la India, en Pakistán, ¿sí? Son muy comunes en el sudeste asiático, en zonas de mucho calor. Pero bueno, hubo una convergencia en ese fenotipo de pelo corto en Latinoamérica, como adaptación. Recuerden que los bovinos criollos se originan a partir del Caribe, pasan a Centroamérica y desde ahí se van distribuyendo a zonas tropicales, subtropicales, pasaron por el Ecuador, por los trópicos. Y bueno, este principal pico coincide con ese fenotipo. Además, en esta región se encuentran genes que están relacionados con la síntesis de melanina, que es otro requerimiento que necesitábamos, ¿sí? Y genes de estrés térmico o de respuestas a estrés, ¿sí? Como son la heat shock, que es ese nombre de idea a estrés térmico, pero en realidad cualquier tipo de estrés son vitales esas proteínas, como vamos a ver más adelante. El segundo pico se encuentra en el cromosoma 23 y coincide con la región del complejo principal de histocompatibilidad, ¿sí? Que es una zona donde se encuentran un número muy grande de genes de respuesta inmune. Como habíamos dicho, los bovinos del altiplano y de los llanos están expuestos a diferentes patógenos, con lo cual es lógico que hayan divergido en esa región. Otro pico importante se encuentra en el cromosoma 10, donde se encuentra un gen importante relacionado a hipoxia y angiogénesis, otros dos requisitos que necesitamos para poder adaptarnos, y en el cromosoma 5 hay otros picos, hay otros dos picos que incluyen genes de hipoxia y genes de respuesta inmune. Si analizamos los otros picos, vamos a ver que la diferencia entre los bovinos del altiplano y los bovinos de los llanos tenían una serie de huellas de selección que estaban relacionadas con características de pigmento y pelaje, características de angiogénesis y hipertensión arterial en los pulmones, genes o rutas y procesos relacionados a inmunidad adaptativa y genes que han sido comprobados que están asociados a respuesta inmune a múltiples enfermedades infecciosas. Tenemos rutas y términos relacionados al metabolismo del glutatión y del retinol,
que eso está muy relacionado a todo lo que es respuesta a estrés, como por ejemplo el estrés oxidativo, que es consecuencia de un estrés previo, el estrés oxidativo. Y tenemos genes relacionados, por ejemplo, al tamaño y a la conformación de la carcasa, que era otra de los cambios que uno espera en este tipo de adaptación. ¿Sí? Por ejemplo, este es uno de los genes más conocidos, el PLAC1, uno de los genes más conocidos de estatura reportados en bovinos. Bueno, otro de los desafíos que tuvieron los bovinos es el calor, el estrés térmico. Los bovinos taurinos en general están más adaptados a climas templados o fríos, ¿sí? Con algunas excepciones en bovinos taurinos de África o nuestros bovinos criollos. Si uno compara los dos grandes tipos, uno puede ver que los taurinos en general tienen baja resistencia al estrés térmico, mientras que los cebuinos soportan bien el calor. Lo mismo pasa con la falta de agua o ambientes áridos. Los bovinos taurinos suelen ser poco resistentes, mientras que los cebuinos tienen alta resistencia. En cuanto al temperamento, los taurinos suelen tener buen temperamento y los cebuinos mal temperamento, son más temperamentales. En cuanto a caracteres productivos, estos bovinos suelen tener mejor producción de leche, suelen tener mejor calidad de carne, mejor engrasamiento que los cebuinos. Y en cuanto a caracteres reproductivos, depende cómo los midamos, pueden ser mejores o peores. En general, los taurinos entran a la pubertad sexual mucho más temprano, con lo cual es una ventaja para el que está produciendo terneros. Pero por otro lado, por ejemplo, los cebuinos responden mucho mejor a los tratamientos de ovulación múltiple, por ejemplo, para producir embriones para transferencia embrionaria. Esto está relacionado a lo que le conté anteriormente. Cuando analizamos las zonas de homocigosidad, cuando comparamos viendo zonas de homocigosidad en bovinos de altura o en bovinos de los llanos, vemos que en los bovinos de los llanos hay una región de homocigosidad muy importante en la región del fenotipo SLIC. ¿Sí? Todos los bovinos en casi todos los bovinos criollos de los llanos predomina en esa región un haplotipo, ¿sí? Una región homocigota, que es compartida, que además las dos copias de su genoma son homocigotas, y en cambio cuando uno analiza esa región en la zona de alturas, esa región tiene diversidad. Uno puede asumir que esa región fue fuertemente seleccionada en los bovinos criollos de zonas tropicales y subtropicales para permitir ese fenotipo, para dar origen a ese fenotipo de pelo muy corto. En general, casi todas las poblaciones en todo el mundo hay poblaciones locales o nativas. La mayoría de ellas han sido, su tamaño poblacional ha estado retrocediendo, incluso algunas han extinguido, algunas están en riesgo. Una alternativa a aprovechar esa diversidad genética y mejorarla para poder dar respuesta a los desafíos a la cría de bovinos en zonas marginales o zonas difíciles desde el punto de vista ambiental. Una alternativa ha sido la creación de razas compuestas, como por ejemplo, acá en Latinoamérica, estas son bastante populares en Latinoamérica, como el Brangus, el Bradford o el Girolando, estas dos primeras para carne y esta para leche. Por ejemplo, esta es una cruza entre Angus y Brahman, esta es entre Hereford y Brahman, y esta entre Gir y Holando. Cuando se establecen estas razas, lo primero que hacen es cruzar las dos razas parentales. La primera generación es un F1, que no hay duda que es 50% de las dos parentales. A medida que vamos avanzando en las generaciones,
por culpa de la recombinación, los cromosomas originales se empiezan a entremezclar. Uno por el pedigree puede estimar, hacer una estimación teórica de cuál es la proporción de esas razas. Por ejemplo, el Brangus se ha estabilizado en un 5/8 Angus, 3/8 Brahman, pero esa es una estimación promedio y la proporción o la composición genética de esos animales tienden a tener una distribución normal con animales extremos hacia un parental o hacia el otro. En este trabajo, nosotros lo que hicimos fue buscar huella de selección en el Brangus de Argentina, con la hipótesis de que cuando se crea el Brangus, uno que busca la calidad de carne del Angus y la resistencia al calor y a enfermedades, por ejemplo, ectoparásitos como garrapatas, de el Brahman. Entonces, si uno piensa eso, la pregunta es, ¿se han seleccionado diferencialmente regiones genómicas del Brahman y del Angus o hay una distribución homogénea en ese 5/8? Como les decía, no todos los Brangus tienen exactamente la misma proporción genética. Entonces ahí tenemos una fuente de variación. Pero cuando estos animales, nosotros este estudio lo hicimos con poblaciones de Brangus del noreste argentino, particularmente de una población que se encuentra en la provincia de Formosa. Cuando estos animales fueron genotipados con un microarray de mediana densidad, y lo primero que hicimos fue estudiar la composición racial y la ancestría de esos animales. Como ustedes pueden ver, esta línea negra marca el promedio de la raza. Pero además de tener una variabilidad entre individuos, tenemos una variabilidad entre cromosomas. Ustedes se fijan, por ejemplo, este cromosoma, por alguna razón, se ha enriquecido en genes de origen Angus, mientras que otros cromosomas se han enriquecido en genes de origen Brahman. ¿Sí? Para complicar más el tema, este promedio, cada uno de estos cromosomas tiene un promedio y un desvío. ¿Sí? Si uno analiza la composición a lo largo de cada cromosoma, a su vez cada cromosoma es heterogéneo. Dentro de cada cromosoma se han enriquecido regiones de un parental y de otro. Entonces uno puede decir, ¿este enriquecimiento fue al azar o es porque cuando los productores y además el ambiente va seleccionando sus animales, ¿sí? Si hay una región importante o hay varias regiones importantes que están relacionadas con el estrés térmico, es de esperar que esa región de generación en generación se vaya enriqueciendo. ¿Sí? Entonces el paso, ya sabiendo que había una heterogeneidad muy grande dentro de los individuos, dentro de los cromosomas y dentro de cada cromosoma, lo que hicimos fue aplicar diferentes métodos de huella de selección para ver si las regiones que detectábamos estaban relacionadas con alguna característica que nosotros estábamos buscando o los productores estaban buscando cuando crearon esta raza. Si ustedes se fijan, acá también está mostrado el método XP-EHH. Esta es una comparación entre Brahman con uno de sus ancestros y esta es Brahman con el otro de los ancestros. Y como ustedes pueden ver, hay numerosos picos significativos de regiones que han sido seleccionadas a favor de Brahman o a favor de Angus. El paso siguiente es ver qué genes se encuentran en esas regiones. Y una vez que tenemos un listado de genes, es ver, uno puede buscar gen por gen qué hay publicado sobre la función de esos genes, a qué han sido asociados, o hacer lo que se llama ontología de genes, génica, que es incorporar toda esa lista de genes a base de datos que buscan enriquecimiento de rutas y términos biológicos. Este es otro trabajo que usamos parecido, pero en este caso está focalizado a una región en particular, que es la región del complejo principal de histocompatibilidad. Acá la línea azul marca el promedio de la raza, y como pueden ver, este es un análisis de ancestría, donde se ve
En azul está qué proporción tiene cada posición en el genoma o cada SNP analizado para Brahman y qué frecuencia tiene para Angus. Como ustedes pueden ver, en líneas generales, esta región que está relacionada con la respuesta inmune, ya sea de clase 1 o de clase 2, ya sea para virus o para, incluso en esta región se encuentran gran parte de los complementos, está notablemente enriquecida hacia Brahman con respecto al promedio. Por supuesto, hay algunas regiones que son una excepción. Entonces, bueno, lo que se ve acá en este gráfico se ve claramente, acá ha habido una selección de genes de respuesta inmune hacia el fenotipo que nosotros esperábamos que le dé mayor resistencia a enfermedades. Si ustedes se fijan, dentro de esas regiones con mayor proporción de genes índicos dentro de esa raza compuesta, por ejemplo acá, en esta región se encuentran todos los genes de clase 2, que son los responsables de presentación de antígenos hacia los linfocitos CD4 para iniciar la respuesta inmunológica. El otro enfoque que uno podría llevar adelante, como mencionamos al principio de la charla, en respuesta al estrés térmico, son los estudios de expresión génica. El estrés térmico se da cuando, bueno, aumenta la temperatura. Normalmente no solamente la temperatura, sino la humedad. Generalmente se usa un índice que se llama ITH, que es una combinación entre temperatura y humedad. Por arriba de cierto nivel, los bovinos dejan de poder controlar esa temperatura y empiezan a desencadenar diferentes mecanismos, ¿sí? Para dar respuesta a eso. Lo primero que hace un animal es una respuesta generalmente comportamental, busca tomar agua, va a la sombra, deja de moverse. Lo segundo, empiezan a actuar mecanismos pasivos, como por ejemplo la radiación, la convección y la conducción, ¿sí? La conducción a través de los pies, la radiación a través de la piel y la convección por el flujo de agua que circula a través de la piel. Cuando eso no es suficiente, empiezan a actuar mecanismos activos con gasto energético, como la evaporación y el aumento de la respiración. Y cuando todo eso no es suficiente, el animal entra en estrés térmico. Imagínense que un animal, un bovino, en el trópico, además del calor ambiental, el bovino tiene un fermentador adentro, es un productor enorme de calor. En este ensayo, que lo que hicimos en lugar de usar huella de selección a través de datos genómicos, lo que hicimos fue utilizar datos de expresión génica, de transcriptómica. Un grupo de 100 animales fueron evaluados durante todo un año, desde el principio de otoño hasta el final del verano. Se le midió en diferentes momentos toda una serie de parámetros fisiológicos, fenotípicos, reproductivos. Además se le sacó sangre para genotipado y biopsias de piel para expresión génica y para histología. Los animales fueron rankeados en base a la temperatura rectal y se analizó la transcriptómica de piel de los animales extremos. 7 animales con mayor temperatura rectal que pasaban el nivel de estrés térmico, pueden ser caracterizados como animales estresados, y animales que estaban por debajo del umbral. Los análisis histológicos de piel de esos dos grupos mostraron diferencias interesantes. Por ejemplo, los animales que estaban en termoconfort tenían mayor cantidad de glándulas sebáceas, mayor tamaño, mayor cantidad de vasos, todas estructuras que hacían más parecidos a lo que fuese una piel cebuina. Seguramente recibieron regiones genómicas que estaban involucradas en el desarrollo de la piel, entonces les dieron una piel característica de un cebuino, que le permitían una mejor difusión del calor. Mientras que los animales del grupo estresado tenían una piel más parecida a la taurina.
Cuando hicimos un componente principal, en este caso no basados en la frecuencia génica de los SNP, sino en la expresión diferencial, se veía que el grupo estresado se diferenciaba notablemente del grupo del grupo control o el grupo no estresado. Cuando hicimos todo el análisis de expresión diferencial, el cambio de estar estresado térmicamente es tan grande, como pueden ver en esta diapositiva, el bovino tiene más o menos unos 25.000, entre 28.000 genes. De esos, no todos se expresan en el tejido, en la piel, pero del número de genes que se expresan en la piel, había más de 2.000 genes que habían bajado su expresión en alguno de los dos grupos y más de 2.000 genes que habían aumentado. La magnitud del cambio es realmente muy grande y involucra toda una serie de rutas metabólicas muy grandes que si uno las va interpretando en forma secuencial, tiene una lógica bastante importante. Había, por ejemplo, 132 términos enriquecidos, 62 pathway también enriquecidos, involucraban funciones como, por ejemplo, termogénesis, ¿sí? Los mamíferos y los bovinos tienen receptores que detectan la temperatura externa. Cuando aumenta la temperatura, esos receptores mandan señales al cerebro y el cerebro manda señal a una ruta que se llama termogénesis, que lo que hace es, lo esperable es bajar el metabolismo para bajar la producción de calor. Los animales que estaban en termoconfort habían bajado la expresión de la mayoría de los genes que participan en esa ruta metabólica, mientras que los que estresados seguían produciendo calor, como que no recibían una señal que les dijeran, no podemos seguir produciendo calor porque estamos estresados, tenemos estrés térmico, ¿sí? Como el animal estresado ya tuvo que activar los mecanismos activos, eso necesita energía. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber uso de fuentes de energías. Por eso estaban enriquecidos rutas de glicólisis, gluconeogénesis, metabolismo de ácidos grasos, ¿sí? Toda esa energía la usa la mitocondria. Entonces, había muchísimos genes de la cadena respiratoria sobreexpresados en los grupos estresados. Pero ¿qué pasa cuando uno sobreactiva la mitocondria? Empieza a producir, ¿sí?, estrés oxidativo, ¿sí? Entonces había varias rutas de respuesta al estrés oxidativo, ¿sí?, y a la división celular. Y finalmente, cuando los mecanismos de estrés de control del estrés oxidativo, como por ejemplo el SOT, el TBARS, no son suficientes, o por ejemplo la expresión de las proteínas heat shock para eliminar o para proteger a las proteínas no son suficientes, y empieza a haber mecanismos de apostosis, y otra cosa que se veía, había sobreexpresado citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Cuando está en estrés térmico, lo primero que hace el individuo para bajar el calor es bajar los niveles de inflamación. Pero cuando llegamos a niveles de que hay apostosis, empieza a desencadenarse lo contrario. Necesita una respuesta inflamatoria. Si esto avanza, finalmente el animal termina en la muerte. Ya en tiempo estamos cortos. Nada más, esto lo voy a pasar muy rápido porque creo que estamos ya pasados. Otro mecanismo de estrés que ha sufrido, que han tenido que desafiarse los bovinos, es al estrés, al estrés térmico, pero no al calor, sino al frío. Estos mecanismos han sido menos estudiados. Han sido estudiados principalmente en razas árticas. Especialmente hay algunas razas, por ejemplo, estas del este de Siberia, que los animales en invierno están expuestos a temperaturas de hasta menos 40 grados. Bueno, hay un par de trabajos que han estudiado esto, buscando huellas de selección, y bueno, básicamente lo que han encontrado es huellas relacionadas a, por ejemplo, la resistencia a virus. Estos animales son muy resistentes, al estar en tan bajas temperaturas, han desarrollado resistencia a las virosis y suelen tener bajos niveles de virosis.
Y además, bueno, hay todo un mecanismo de otro de los trabajos. Acá lo que se puede ver, por ejemplo, esta es la raza siberiana, que se ha separado. Todas estas razas son de este tronco de razas bovinas, Turano-Mongolian. Han detectado diferentes picos de selección relacionados al frío, al estrés por frío. Y en resumen, por ejemplo, hay una serie de genes que están relacionados a la resistencia al frío, genes de resistencia a virus. Hay otros genes relacionados a el gasto energético. Necesitan gastar, si en el estrés térmico por calor hay que bajar el metabolismo, acá hay que subirlo. Todo lo contrario, necesitan energía. Hay genes, por ejemplo, relacionados justamente a lo contrario, a activar las rutas de termogénesis, y hay genes relacionados a una de las principales fuentes de calor contra el frío, que es el tejido adiposo marrón. ¿Sí? Y además, bueno, suelen detectarse, porque a veces la selección natural se confunde con la selección artificial, entonces a veces hay huellas de selección en genes, por ejemplo, de producción de leche. En general, las razas nórdicas han sido seleccionadas para producir leche. Hay una coevolución incluso con el humano. En las poblaciones, por ejemplo, de nórdicas, son más tolerantes a la lactosa que las mediterráneas. Ha habido han seleccionado razas, buenas producciones de leche, y además las poblaciones humanas han desarrollado la tolerancia a la leche, mientras que las poblaciones bovinas, por ejemplo, mediterráneas, han sido más de carne y menos producción de leche, y son menos tolerantes a la lactosa. Bueno, creo que no tenemos más tiempo, no sé si podemos seguir o no. Esto es otra adaptación, esto es un trabajo hecho en Sudán. Acá el problema es que no llueve, las vacas básicamente viven en regiones del desierto del Sahara o cercanas al desierto del Sahara. Se han estudiado, en este caso, en lugar de usar datos de microarray, estudiaron datos de genoma completo y estudiaron variación en los niveles de diversidad en los diferentes cromosomas y a lo largo de los cromosomas, y diferenciación en la frecuencia génica entre poblaciones de zonas desérticas con zonas subsaharianas, africanas. Bueno, detectaron hay una zona especialmente en los bovinos de Sudán que ha sido seleccionada equivalente a lo que veíamos con el gen SLP, pero una región que se supone que está relacionada a la resistencia a la sequía, a la falta de agua. Hay toda una serie de genes relacionados a la homeostasis de la glucosa y la insulina y al metabolismo graso, que está muy relacionado a ese clima cálido y seco, extremadamente seco. Bueno, y otro desafío son las enfermedades. Estos son un par de trabajos que hicimos en colaboración con el INTA, trabajando con bovinos criollos, el bovino criollo argentino. En el primer trabajo lo que evaluamos es la resistencia a la infestación por garrapata. Normalmente los taurinos son susceptibles a la garrapata, mientras que los cebuinos son muy altamente resistentes. Pero bueno, como siempre, los criollos o algunas poblaciones nativas son la excepción. Después de 500 años de convivir con la garrapata, han desarrollado una alta resistencia a la garrapata, y a su vez hemos podido detectar zonas asociadas a esa resistencia. Ese es un ensayo que hicimos. Durante 4 años se evaluaron la población de criollos de lintaleales. Se hicieron 4 desafíos por año a todos los animales contra garrapatas, se hizo el conteo, y llamativamente más del 99% de los animales estaban en la categoría más resistente. Hay una categoría una escala de 5 de resistencia, y bueno, todos los criollos, la mayoría de los criollos, los bovinos criollos argentinos estaban en la categoría de mayor resistencia. Y cuando uno hace
Este es un GWAS hecho con datos de microarrays de mediana y alta densidad, y se ve que hay diferentes picos, ¿sí?, de zonas que están asociadas a ese conteo, a baja carga, ¿sí?, a que los animales no carguen garrapata. Uno de los más interesantes es una región que tiene estos genes, los KLK, que están relacionados a la presión arterial, a la permeabilidad vascular, cascada inflamatoria, quimiotaxis de neutrófilos, coagulación de la sangre, etcétera. ¿Y por qué es importante eso? Porque la garrapata, cuando se posa la garrapata adulta, empieza a succionar sangre, libera una sustancia anticoagulante para poder permitir seguir alimentándose. Y bueno, estos son los genes que contrarrestan ese mecanismo de la garrapata. Y justamente esta zona, que es un bloque de varias copias de estos genes, desde KLK1 a KLK9, estaba asociada a baja carga. Con lo cual, es de esperar que los bovinos criollos hubo una selección de esa región para poder adquirir una resistencia a la garrapata. Llamativamente, estos genes fueron los que se usaron para desarrollar la vacuna contra la garrapata. Y bueno, en conclusión, un poco en relación al título de este congreso, todo este tipo de trabajo lo que hace es, en los últimos 100 años, lo que ha habido unas pocas razas altamente seleccionadas, comercialmente muy fuertes, que han ido desplazando o absorbiendo las razas nativas o indígenas o locales en todo el mundo. Este mismo proceso ha pasado en todo el mundo con un riesgo a una pérdida de diversidad de la especie, un riesgo muy alto. La FAO tiene programas, muchos de los países tienen programas, por ejemplo en la Argentina han estado los programas de conservación que llevó, por ejemplo, el INTA Balcarce, el INTA Leales, el INTA Colorados, pero a pesar de eso, año a año las poblaciones locales han ido disminuyendo. Con lo cual, poder aportar datos concretos de qué estas poblaciones tienen en su germoplasma, regiones que han sido seleccionadas y permiten dar respuesta a esos desafíos, es una forma de revalorizar este recurso genético que no solamente es importante desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista histórico y cultural de los países, tanto latinoamericanos como de muchos otros países de otras regiones del mundo. Bueno, esto es un poco parte del grupo de trabajo del grupo de genética de animales domésticos del IGB. Y finalmente quería, bueno, dedicarle esta charla a Florencia Di Rocco, que bueno, era socia de la sociedad, de la SAC, era investigadora especialista en camélidos, participaba siempre en los congresos y bueno, falleció hace unos días. Bueno, muchas gracias y